Hermanos y hermanas en Cristo, nos reunimos hoy en el canal de Revelaciones Bíblicas para reflexionar sobre uno de los aspectos más fundamentales y transformadores de las enseñanzas de Jesucristo. En un mundo que a menudo es incierto y lleno de desafíos, nos encontramos a menudo buscando maneras de ser fuertes y resilientes. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si no lo haces, puede que hoy no tengas la bendición de Dios. Únete y mantén la fe viva cada día. Nos preguntamos, ¿cómo podemos, simple mortales, encontrar la fuerza y el coraje para enfrentar los obstáculos de la vida sin desmoronarnos? La respuesta a esta profunda y trascendental pregunta no se encuentra en manuales de autoayuda ni en el rincón más recóndito de nuestra limitada sabiduría humana, sino en las palabras y enseñanzas de nuestro Salvador, Jesucristo. Jesús, en su infinita compasión y amor por la humanidad, no nos dejó desvalidos ante las adversidades. En múltiples ocasiones, Él nos proporcionó la guía necesaria para entender cómo ser fuertes y resilientes. Para comenzar nuestra profunda reflexión, quiero que miremos al Sermón del Monte, uno de los momentos más significativos de su ministerio, registrado en los Evangelios, específicamente en Mateo 5:7. Allí, Jesús nos ofrece bienaventuranzas que a primera vista pueden parecer paradójicas, pero en realidad son directrices para una vida fortificada en el amor y la gracia de Dios. Al decir bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Jesús nos muestra que la humildad y el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios no es una debilidad, sino una gran fortaleza. Asimismo, en Mateo 7:2.24-27, Jesús emplea la poderosa metáfora de los dos cimientos para explicar cómo construir nuestras vidas sobre una base sólida, cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. La roca, hermanos, es Jesucristo mismo, y solo cuando arraigamos nuestras vidas en sus enseñanzas y en su amor inquebrantable, somos verdaderamente inquebrantables ante las tormentas de la vida. Al edificar nuestra casa espiritual sobre la roca que es Cristo, nos aseguramos de estar firmes incluso cuando los vientos de la adversidad soplen con fuerza en nuestras vidas. Jesús también nos llama a entender que la verdadera fuerza no se manifiesta en la ausencia de dolor o sufrimiento, sino en la manera en que respondemos a ellos. En Juan 16:33, Él nos dice, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Con estas palabras, Jesús no promete una vida sin dificultades, pero sí una vida llena de esperanza y fortaleza en Él. Nos enseña que la resiliencia viene de confiar plenamente en su victoria sobre el mal y la muerte. Nuestra fuerza no depende de nuestras propias capacidades, sino de nuestra fe en Él, que ha vencido al mundo y todas sus adversidades. Además, en los momentos más oscuros y de mayor prueba, encontramos fuerza en la oración y en la comunión con Dios. En el huerto de Getsemaní, antes de su arresto, Jesús nos muestra en un acto supremo de entrega y oración cómo enfrentar el sufrimiento con gracia y fortaleza. En Mateo 26:2.39, dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí, Jesús nos muestra el secreto más profundo de la resiliencia, la total sumisión a la voluntad del Padre. Esta entrega absoluta a Dios no es una señal de debilidad, sino la mayor manifestación de fuerza, pues es allí donde encontramos la paz y el coraje para enfrentar cualquier prueba, sabiendo que no estamos solos. Finalmente, hermanas y hermanos, recordemos el mandamiento del amor, que es la mayor fuente de fortaleza. Jesús nos instruyó en Juan 13:2.34-35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. El amor ágape, ese amor incondicional y sacrificial que Jesús demuestra a lo largo de su vida, muerte y resurrección, es el pilar fundamental que nos sostiene. Este amor nos da una resiliencia que trasciende todos los miedos y obstáculos que podamos enfrentar. Queridos fieles, mientras meditamos en estas enseñanzas, recordemos que la verdadera fuerza y resiliencia en la vida se encuentran en una profunda y constante conexión con Jesucristo. Él es nuestra roca, nuestra esperanza y nuestro refugio en tiempos de tormenta. A través de su palabra, su ejemplo y su amor infinito, descubrimos el secreto para ser realmente fuertes y resilientes, no por nuestras propias fuerzas, sino a través de Él quien nos fortalece. Sigamos, pues, en este camino de fe, arraigados profundamente en Cristo, quien es nuestra mayor fuente de fortaleza y consuelo. Amén.
Amados hermanos y hermanas, permítame contarles la historia de Job, un hombre cuya vida se convirtió en un testimonio de fe y resiliencia en medio de las pruebas más duras. Job era un hombre recto y temeroso de Dios, conocido por su vida intachable y su profunda devoción a su Creador. Había sido bendecido con una familia numerosa, grandes riquezas y una vida llena de prosperidad. Job, según se nos dice en las Escrituras, era ejemplo de piedad y virtud. Pero, en el cielo, se desató una conversación que cambiaría la vida de Job para siempre. Satanás, el acusador, se presentó ante Dios y alegó que la fe de Job era simplemente resultado de las bendiciones que había recibido. Satanás desafió a Dios, sugiriendo que si estas bendiciones se le quitaran a Job, éste maldeciría a Dios. El Señor, confiando en la integridad de su siervo, permitió que Satanás probara a Job, pero sin tocar su vida. Así, comenzaron las pruebas que pondrían a Job a la peor de las dificultades. En un solo día, Job perdió sus rebaños, sus sirvientes, y lo más doloroso de todo, sus hijos, quienes perecieron en un terrible accidente. Imaginen el dolor desgarrador de un padre que pierde a sus hijos de manera tan abrupta. Sin embargo, en medio de su dolor, Job se postró en tierra y adoró, diciendo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». Qué profunda declaración de fe y sometimiento a la soberanía de Dios. Pero las pruebas no terminaron ahí. Satanás volvió a desafiar a Dios, alegando que si se tocara la salud de Job, ciertamente renegaría de su fe. Nuevamente, Dios permitió la prueba, y Job fue afligido con llagas dolorosas desde la planta de los pies hasta la coronilla. Job, en su miseria, se sentaba entre cenizas, usando un pedazo de tiesto para rascarse. Aún su esposa, desesperada, le dijo: «¿Aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Pero Job respondió con sabiduría y firmeza que no sería adecuado aceptar solo lo bueno de Dios y rechazar lo malo. En todo esto, Job no pecó con sus labios. Poco después, llegaron a visitarle 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, quienes al ver su sufrimiento, se sentaron con él en silencio por 7 días y 7 noches. Sin embargo, cuando comenzaron a hablar, en vez de consolar a Job, intentaron explicar su dolor como resultado de algún pecado oculto. Una batalla de discursos se desató, donde Job defendía su integridad y sus amigos insistían en su culpabilidad. Pero Job, aunque embargado por el sufrimiento y la incomprensión, nunca dejó de buscar a Dios, clamando por una audiencia divina, deseando entender la causa de su aflicción. Finalmente, Dios respondió a Job desde un torbellino, demostrando su poder y sabiduría infinitos. Las palabras del Señor no ofrecieron una explicación directa del dolor de Job, sino que más bien revelaron el vasto abismo entre la sabiduría divina y la humana. Dios le preguntó a Job: «¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia». Al ver la grandeza de Dios, Job se arrepintió de su osadía en exigir respuestas y se sometió humildemente. El Señor, que había sometido a Job a la prueba, también lo vindicó, reprendiendo a los amigos de Job por no hablar rectamente de él como lo había hecho Job. Y en un acto de restauración, Dios bendijo a Job nuevamente, doblando todo lo que había perdido, tuvo más ganado, más riquezas, y fue bendecido con 10 hijos más. La Escritura nos dice que después de esto, Job vivió 140 años, y vio a sus hijos, nietos y bisnietos. Job murió viejo y lleno de días, habiendo experimentado la fidelidad de Dios. La historia de Job nos recuerda que en medio de las más feroces pruebas, nuestra fe en Dios puede ser nuestra ancla y fortaleza. Aunque no siempre entendemos el porqué de nuestro sufrimiento, podemos confiar en el carácter de Dios y en su inmutable amor por nosotros. Que esta narrativa de fe y resiliencia en la vida de Job inspire nuestros corazones a mantenernos firmes y fieles, sabiendo que el Señor, en su tiempo y a su manera, traerá restauración y bendición a nuestras vidas. Amén. En la parábola del buen samaritano, relatada en el Evangelio de Lucas, encontramos un poderoso ejemplo de compasión, resiliencia y fortaleza de carácter. Dicha parábola se encuentra en Lucas 10:2.25-37. Recordemos el contexto en el que Jesús relata esta historia. Un intérprete de la ley, deseando poner a prueba a Jesús, le pregunta: «Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?». Jesús responde con una contrapregunta: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?». El intérprete, conocedor de la ley, responde correctamente: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo».
Pero el intérprete, queriendo justificarse, sigue, ¿y quién es mi prójimo? En respuesta, Jesús narra la parábola del buen samaritano. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones que lo despojaron, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote descendía por aquel camino, y al verle, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, vio y también pasó de largo. Sin embargo, un samaritano que iba de viaje, al verle, fue movido a misericordia. Se acercó, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su propia cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al día siguiente, al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, cuida de él, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús concluye la parábola preguntándole al intérprete, ¿cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete de la ley respondió, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, veas tú lo mismo. En este relato, la verdadera esencia de la compasión y la fortaleza moral se revela a través de las acciones del samaritano. Vemos en él un modelo de resiliencia y fortaleza. El sacerdote y el levita, figuras respetadas en la sociedad religiosa de la época, ven al hombre herido, pero pasan de largo. Es el samaritano, un extranjero despreciado por los judíos, quien se detiene. La fortaleza del samaritano no radica simplemente en su valentía física para enfrentar el peligroso camino, sino en su capacidad de sobreponerse al prejuicio y a la indiferencia que otros mostraron. El samaritano demuestra una profunda resiliencia emocional y espiritual. Vio a un hombre en necesidad, y no permitió que las barreras sociales o religiosas lo detuvieran. Su compasión fue un acto de fuerza moral, desafiando las convenciones de su tiempo. En el Antiguo Testamento, se nos llama a ser compasivos, misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira, y grande en misericordia. Siguiendo este mandato, el samaritano actúa con amor y misericordia, reflejando el carácter divino. Además, su disposición para sacrificar recursos personales, tiempo y esfuerzo por alguien desconocido resalta su fortaleza de carácter y resiliencia. Cuando vendó las heridas del hombre, utilizó su propio aceite y vino, recursos valiosos para un viaje. Su acto de llevar al herido en su propia cabalgadura, cediendo su comodidad por el bienestar del otro, muestra una entrega ejemplar. No solo asistió al hombre en primera instancia, sino que también se aseguró de que continuara recibiendo cuidado, proporcionando dinero y prometiendo cubrir cualquier costo adicional. La fortaleza del samaritano se ilustra aún más en su promesa de volver, lo que refleja un compromiso constante y duradero con el bien del prójimo. En Gálatas 6:2.9 se nos animó, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Este mensaje queda reflejado en las acciones del samaritano, quien persevera en su cuidado y preocupación. Jesús, a través de esta parábola, nos enseña que la verdadera fortaleza y resiliencia se manifiestan en la capacidad de amar y cuidar sin condiciones. El amor ágape, el amor incondicional que Dios tiene por nosotros, se refleja en el amor que el samaritano muestra por el desconocido herido. En un Juan 4:2.7-8 se nos instruye, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En conclusión, la parábola del buen samaritano nos muestra que la fortaleza real no reside en el poder físico, en el estatus social ni en la adherencia a normas religiosas, sino en la capacidad de ser compasivo y misericordioso, de reconocer al prójimo en todo ser humano, y de actuar con amor mientras superamos nuestras propias barreras internas y externas. Al seguir el ejemplo del buen samaritano, estamos llamados a manifestar una resiliencia y una fortaleza que honre en el corazón de la ley divina, amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 14, versículos 22 al 33, encontramos uno de los episodios más poderosos y significativos sobre la fe, el momento en que Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús. Este pasaje no solo es una manifestación milagrosa del poder de Dios, sino también una lección invaluable sobre la fuerza de la fe y la resiliencia que nace de ella. La escena se desarrolla inmediatamente después de un gran milagro, la alimentación de los 5.000. Los discípulos habían sido testigos de la multiplicación de los panes y los peces, una clara demostración del poder divino de Jesús.
El relato nos dice que Jesús surgió a sus discípulos a subir a la barca, y adelantarse al otro lado del mar de Galilea, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, Jesús subió a un monte para orar a solas. Era ya tarde, y él estaba allí solo, buscando comunión con el Padre. Mientras tanto, la barca de los discípulos estaba ya en medio del mar, sacudida por las olas, pues el viento les era contrario. La noche avanzaba y la tormenta se hacía más fuerte, llenando sus corazones de angustia y temor. En mitad de esta oscuridad y conflicto, en la cuarta vigilia nocturna, aproximadamente entre las 3 y 6 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, aterrados al ver una figura acercándose sobre las aguas turbias, pensaron que era un fantasma y gritaron de miedo. Inmediatamente, Jesús les habló, diciendo: «Tened ánimo. Soy yo. No temáis». Estas palabras de consuelo y autoridad debieron calmar parcialmente sus temores, pero fue Pedro quien llevó esta interacción a un nivel más profundo. En ese momento, su corazón fue movido por una mezcla de audacia y fe. Al reconocer la voz de su maestro, Pedro respondió: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús solo dijo una palabra en respuesta: «Ven». Esa simple invitación era una llamada a la fe, un reto a confiar completamente en el poder de su Señor. Pedro, con su temple audaz, descendió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, dirigiéndose hacia Jesús. Aquí es donde vemos el verdadero poder de la fe en acción. Pedro era un pescador acostumbrado al mar, consciente de las profundidades y peligros que éste encierra. Sin embargo, su fe en Jesús le permitió desafiar las leyes naturales y caminar sobre las olas furiosas. Pero al sentir la fuerza del viento, Pedro miró a su alrededor y su corazón vaciló. Al dejar que el miedo y la duda entrasen en su mente, comenzó a hundirse. Entonces, clamó: «Señor, sálvame». Inmediatamente, Jesús extendió su mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En este breve pero profundo encuentro, aprendemos algo crucial sobre la naturaleza de la fe. Nuestra fe nos permite hacer lo imposible cuando mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús. Pedro pudo caminar sobre el agua mientras miraba y confiaba en su Señor. Sin embargo, cuando permitió que el miedo y la duda ocuparan su mente, comenzó a hundirse. Este episodio nos recuerda que la vida cristiana no está exenta de tormentas o situaciones que parecen insuperables. Sin embargo, al igual que Pedro, tenemos la oportunidad de caminar sobre las aguas agitadas de la vida cuando mantenemos nuestra fe firmemente anclada en Jesús. Su pregunta, ¿por qué dudaste?, es un llamado a examinar nuestra propia fe. Muchas veces, como Pedro, comenzamos con una fe audaz, pero al enfrentar vientos adversos, nuestra confianza puede tambalear. Jesús está siempre presente para ayudarnos cuando clamamos a Él en nuestra hora de necesidad. Al igual que extendió su mano para salvar a Pedro, Él ofrece su ayuda y consuelo cuando nuestra fe se debilita. Este relato nos enseña que el poder divino no está limitado por nuestras circunstancias externas, sino por nuestra disposición interna a confiar en Él completamente. Incluso cuando Pedro falló, su llamada a Jesús y la respuesta inmediata de su Señor resalta la gracia y la misericordia de Dios. Jesús no lo reprochó duramente, en cambio, le sostuvo y le recordó gentilmente la importancia de la fe. Esta interacción entre Jesús y Pedro es una hermosa ilustración de la relación que Dios desea tener con cada uno de nosotros. Él nos pide que confiemos en Él plenamente, y cuando fallamos, su gracia siempre está allí para levantarnos. Este acontecimiento sobre las aguas turbulentas del mar de Galilea nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y a recordar que, con Jesús, podemos superar cualquier tormenta. Al igual que Pedro, estamos llamados a escuchar la voz de nuestro Señor que nos dice: «Ven», y a caminar con confianza sobre las aguas, sabiendo que mientras nuestra fe permanezca en Él, lo imposible se convierte en posible. En una tumba fría y oscura, sellada por una pesada piedra y custodiada por soldados romanos, yacía el cuerpo del Maestro. Aquel que había sido crucificado cruelmente en el Gólgota, cargando consigo el pecado del mundo entero. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús, el Hijo de Dios, había enfrentado el más amplio y profundo abismo del sufrimiento humano. Aquellos que le amaban y seguían estaban sumidos en el más completo desaliento. Sus corazones, quebrantados por la tristeza y la desesperación, parecían no tener consuelo. Los discípulos, quienes habían dejado todo por seguirle, se encontraban ahora dispersos y temerosos. Pedro,
que había proclamado su devoción inquebrantable, había negado al Señor 3 veces antes del canto del gallo. Ellos estaban afligidos, llenos de dudas, y se preguntaban si aquello que habían creído era en vano. Sin embargo, en esta oscuridad densamente pesada, se gestaba el momento más glorioso y trascendental de la historia de la humanidad. Al tercer día, en la madrugada, cuando aún estaba oscuro, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Grande fue su sorpresa al hallar la piedra removida y un ángel con vestiduras blancas, que les dijo: «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor». La resurrección de Jesucristo no fue solo un hecho histórico, sino la máxima expresión de la fuerza y resiliencia divina, desafiando y venciendo la más temida de las fuerzas humanas, la muerte. Jesús había predicho su muerte y resurrección, y en su promesa encontró la fortaleza para soportar los sufrimientos indescriptibles de la cruz. Y así como Job, en medio de su sufrimiento, pudo decir: «Yo sé que mi Redentor vive». La resurrección de Cristo nos enseña que el poder de Dios no conoce límites, que lo imposible se convierte en posible en sus manos. Su victoria sobre la muerte trae consigo una promesa de vida eterna para todos los que creen en Él. Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Este acto de resurrección es la piedra angular en la fe cristiana, pues sin resurrección, nuestra fe sería vana, y todavía estaríamos en nuestros pecados. Esta verdad transformadora no solo nos ofrece la esperanza de una vida después de la muerte, sino que también nos otorga la fortaleza y la resiliencia necesarias para enfrentar las adversidades y el desaliento en nuestra vida diaria. Tal como Pablo lo afirmó: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». En nuestra jornada, encontramos momentos de sufrimiento, de dolor, de duda, y de miedo. Pero la resurrección nos recuerda que no estamos solos, que el Dios que venció la muerte camina con nosotros, sosteniéndonos y dándonos su fortaleza. El testimonio de aquellos primeros discípulos cambió radicalmente después de la resurrección. La aparición del Cristo resucitado transformó su miedo en valentía, su duda en fe, y su desespero en esperanza ardiente. Recordemos a Tomás, quien no creía si no veía. Pero cuando Jesús le mostró sus manos y su costado, exclamó: «Señor mío y Dios mío». La incredulidad de Tomás se disolvió ante la irrefutable verdad del Cristo resucitado. Así como ellos, estamos llamados a ser testigos de esa victoria, a vivir en la fortaleza y esperanza que la resurrección nos brinda. La vida no siempre será fácil, enfrentaremos enfermedades, pérdidas, y desafíos que parecerán insuperables. Pero en medio de todo eso, la resurrección nos recuerda que la última palabra no la tiene la muerte ni el sufrimiento, sino la vida victoriosa en Cristo Jesús. Que cada día, podamos recordar el sacrificio y la victoria de nuestro Señor. Que en cada dificultad, podamos mirar hacia la tumba vacía, y encontrar la certeza de que en Cristo, todo desaliento puede ser vencido, todo temor puede ser disipado, y cada lágrima puede ser secada. Porque así como Jesús resucitó, también nosotros tenemos una esperanza viva, que nos da fuerza para perseverar, para levantarnos después de cada caída, y para caminar con confianza hasta el día en que estemos con Él en gloria, donde no habrá más dolor ni llanto, sino vida eterna en su presencia. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, al concluir nuestra reflexión de hoy sobre cómo Jesús explicó el secreto para ser fuerte y resiliente en la vida, recordemos los pilares fundamentales que nos enseñó a lo largo de su ministerio. Hemos recorrido varios pasajes y enseñanzas del Evangelio, y quiero invitarles a comprender en profundidad estas lecciones divinas que no solo nos alimentan espiritualmente, sino que también nos brindan la fortaleza necesaria para enfrentar las adversidades de la vida. En primer lugar, Jesús nos enseñó la importancia de la fe. Recordemos cuando dijo: «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». La fe, aunque pequeñita, tiene un poder transformador y nos da la firmeza para enfrentar cualquier desafío. Jesús nos asegura que, con fe, no hay montaña que no podamos mover, no hay problema que no podamos superar. Creer firmemente en Dios y en sus promesas nos da la fuerza interior para ser resilientes ante cualquier adversidad. Además, Jesús nos enseñó sobre la importancia de la oración constante y ferviente. En el jardín de Getsemaní, poco antes de su arresto,
Jesús oró intensamente y nos dio ejemplo de cómo acudir al Padre en momentos de angustia. La oración no solo es un medio para comunicarnos con Dios, sino también un refugio donde nuestras almas encuentran paz y fortaleza. Cada palabra dirigida al Creador es un bálsamo que fortalece nuestro espíritu y nos prepara para seguir luchando con resiliencia y esperanza. Otro aspecto fundamental que Jesús nos enseñó es vivir en el amor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Amar a nuestros semejantes nos conecta profundamente con el propósito divino y nos brinda una perspectiva de vida que va más allá del egoísmo y la desesperanza. El amor, como un escudo protector, nos ayuda a ser compasivos, a perdonar y ser perdonados, y a encontrar fortaleza en la comunidad y en el servicio a los demás. También, Jesús enfatizó la importancia del sacrificio y la humildad. Nos recordó que el que quiera ser el mayor entre vosotros, sea vuestro servidor. El poder verdadero no reside en el dominio y la grandeza mundana, sino en la capacidad de servir con humildad y sacrificio. Esta lección nos enseña que es en la entrega a los demás donde encontramos la auténtica fortaleza y resiliencia, al igual que Jesús mostró con su sacrificio en la cruz. Finalmente, Jesús nos mostró que la verdadera fortaleza está en la obediencia y confianza en la voluntad de Dios. En los momentos más oscuros, cuando enfrentamos pruebas y tribulaciones, recordar las palabras de Jesús en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras nos invitan a entregar nuestra vida y nuestras preocupaciones en las manos de Dios, confiando plenamente en su plan perfecto. Queridos hermanos, mientras reflexionamos sobre estas lecciones, recordemos siempre que ser fuertes y resilientes no significa que nunca afrontemos dificultades o sufrimientos. Al contrario, significa que, a través de nuestra fe, amor, oración, sacrificio, y confianza en Dios, somos capaces de superar cualquier obstáculo con coraje y esperanza renovada en su promesa eterna. Que estas enseñanzas de nuestro Salvador sigan siendo una guía luminosa en nuestro camino, y que nos fortalezcan en cada paso que demos, manteniéndonos firmes y resilientes en la fe, hasta el día en que nos encontremos con Él en la gloria celestial. Amén.